Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Joseph Podcast, episodio número 3. Hoy les vengo con una historia de migración, de decisiones difíciles y de resiliencia. Hoy conversamos con Marcos, que es migrante venezolano, que ha recorrido gran parte de América Latina, desde Venezuela, pasando por Perú, por Chile, cruzando fronteras complejas como el Tapón del Darién, Colombia, toda Centroamérica, hasta llegar a los Estados Unidos. Vamos a explorar su camino personal, los motivos que lo llevaron a dejar su país, los retos que enfrentó en toda su travesía y cómo ha construido su vida en un nuevo destino. Así que, buenas tardes, Marcos, gracias por venir hoy. Y nada, contanos un poco, Marcos, de cómo fue tu formación en Venezuela, ¿no? Como para ir conociéndote un poco. Sí, claro que sí, gracias a ti, Rey. Bueno, mi nombre es Marco Zambrano, nací en El Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela. Y bueno, mi formación técnicamente estudié tanto como mi escuela, liceo y universidad. Lo estuve estudiando, fue allí en la ciudad del Tigre. Estudié en la escuela de primaria en Santa Peña. Luego el liceo estudié en el Colegio San Antonio hasta que llegué a la universidad y estuvimos estudiando, allí fue donde conocí a mi compañero, a José Castillo, Ujú. y ahí fue donde emprendimos juntos también un gran camino porque nos fuimos conociendo, compartimos tanto trabajo como estudio, porque estuvimos estudiando juntos y también emprendimos Ujú. un negocio juntos, que era el negocio para ese entonces, en el 2016, Sí. de baños, de mascota, de peluquería canina, y también compartimos así, fuimos también a muchos eventos. Me estoy acordando del evento de Rack Latino para el 2002, 2012, y bueno, técnicamente allí fue donde nos conocimos en la universidad. Claro. Ahí para que la gente tenga un poco de contexto, José Castillo soy yo. Y Marcos y yo nos conocimos en la universidad, o sea, sí nos conocemos. De hecho, Marcos es con quien yo iba a salir de Venezuela hasta la Argentina en su momento. Como para que tengan un poco de contexto. Y ahí, Marcos, cuéntanos a qué estudiaste en la universidad. Bueno, en la universidad estábamos estudiando ingeniería en sistemas. Estábamos Bien. estudiando ingeniería en sistemas. Llegamos, llegamos prácticamente casi que a finalizar la carrera. Concretamos lo básico, los 3 semestres más importantes que enseñan lo básico. Incluso entramos hasta el séptimo, casi octavo semestre, donde enseñan un poco más a fondo sobre la materia, sobre programación, sobre estadísticas y eso. Pero también por muchas cosas de situación del país se complejó bastante, se hizo complejo un poco lo de los estudios, ¿no? Sí. Recuerdo perfectamente que en cuestión de transporte era bastante un poco ya difícil cuando salíamos. A veces veíamos clases en las noches y teníamos que esperar, a veces irnos en un transporte así diferente. Ya no había autobús así de la universidad ni nada, sino que teníamos que ya esperar, improvisar y esperar un transporte particular o taxi, algo así que pasara y que usted hubiera puesto. Y ya estaba bastante un poco complejo lo del transporte. A paso estaba pegando la crisis bastante en ese entonces, ya con Sí, cuestión de comida también. sí. Y eso fue una de las tantas razones también por la que, al mismo tiempo estudiando, decidimos nosotros dos juntos en aquel momento, también como que emprender algo para poder generar dinero y costear, por lo menos pagarse eso, lo que era el transporte, la comida, que ya se estaba volviendo un poco más Sí, difícil y costoso, y poder tener, pues, y tener también para la universidad. claro. Y ahí, Marcos, em, ¿cuándo fue el momento específico que marcó la decisión tuya de ya dejar el país? Es decir, no, no vale la pena estar acá. Sí, esa principal razón cuando estuve estudiando, que fue, creo que marcó, fue que ya había que decidir prácticamente que si entre estudiar y trabajar. Eso fue algo que marcó decisivamente
que dije, no estoy, no estoy donde en el sitio y decidió como que ahora sí es como que el momento de salir también, por esa misma complejidad que se volvió todo hasta algo sencillo como estudiar, pues, el transporte. Eso fue, creo que también marcó ese inicio, esa pauta para decidir emigrar, pues. Y bueno, yo también siempre de pequeño, siempre he anhelado tener mis cosas propias, pues. He anhelado también tener mi espacio privado, para mí, mi familia, y allá es algo que bastante estando dentro del mismo país, es algo que es bastante complejo, pues. Generar suficiente dinero para uno comprarse, que si una casa o emprender un negocio así, se vuelve un poquito bastante complejo. Entonces también fue como que mi meta salir para poder generar un poco de dinero aquí afuera también. Cuando ya regrese, tener un poco ya por lo menos lo básico, una casa propia, ya tener algo de dinero y poder emprender y eso, pues. Porque aunque se ven cosas tal vez pequeñas o sencillas, en Venezuela se volvió técnicamente un lujo, porque ya alguien comprarse una casa ya estando dentro del mismo país es algo que bastante ya se volvió tristemente un lujo, pues. Por eso fue también una de las decisiones de emigrar, pues. Ujú. Y ahí, Marcos, nada, pasó algo, ¿no? En este caso, tú y yo queríamos migrar juntos, no, no se pudo, yo salí primero que vos y después tú eliges irte a Perú, ¿no? Cuéntanos cómo fue eh, esa toma de decisión y cómo saliste, ¿no? De Venezuela a Perú. Sí, recuerdo perfectamente que fue en un mes de septiembre de 2018. Y sí, sí, el primer país donde salí fue a Perú. En ese entonces no se veía así en comparación como está ahorita actualmente. Bueno, los primeros días, los primeros meses sí fue bastante difícil. Fue bastante difícil. Yo salí con un primo y un amigo de amistad de un primo mío. Ujú, Y nuestra meta era llegar a la ciudad de Arequipa, que es frontera casi con Chile allá en Perú. Entonces había que tener técnicamente para llegar hasta allá un poquito más de dinero porque era casi ya tirando a Chile. Y, y nada, salimos nosotros tres y con esa amistad más de mi primo, era más amistad de mi primo que mi persona. Pero fue quien técnicamente nos ayudó cuando llegamos allá a la ciudad de Lima, en Perú. A la capital llegamos y ahí fue donde nos quedamos técnicamente sin dinero. Emprendimos esa travesía, salimos desde yo del Tigre, el primo mío desde Maturín, y de ahí ya los tres nos juntamos ahí. Yo soy del Tigre, viajé hasta Maturín, ahí me junté con mi primo y con su amistad. claro. Viajamos hasta Caracas. Veíamos mucha gente en aquella época, sí vi muchas personas, sobre todo jóvenes de así de mi edad, incluso más personas más jóvenes todavía, y recién estaban saliendo del liceo. Muchos estaban emigrando hacia Perú, Ujú. otros Colombia, pero sí se veían bastantes personas. Claro, ¿cuánto dinero usaron? O Yo salí con un promedio de $150 sea, con $150 saliste de Venezuela y llegaste a Perú. y llegué hasta la ciudad de Lima. Ya cuando llegué allá a Lima no tenía nada de dinero, ya Claro. técnicamente ahí me quedé sin dinero, el primo mío igual, pero ya estábamos por lo menos donde en parte cerquita donde queríamos estar, pues. Claro. Allí la amistad de mi primo, como ya tenía un hermano, tenía familiares ahí en la ciudad de Lima, en Perú, ya tenía amistad, él fue
quien técnicamente nos recibió, nos lo ayudó a conseguir un cuarto allí donde estaba su hermano y técnicamente nos brindó la mano allí, pues, que no tuvimos como que pasarla tan mal ahí porque por lo menos ya nos recibió por lo menos un techo y eso donde llegar. Claro. Ya luego de eso sí nos tocó, obviamente, trabajar para poder generar algo de dinero, generar dinero para poder seguir nuestra travesía hasta Arequipa. Nos tuvimos que quedar achantar un buen rato ahí, nos tuvimos casi 2 meses ahí achantados en la ciudad de Lima. Al principio estábamos viendo porque como la ciudad de Lima es bastante grande, la capital es bastante grande y hay más oportunidades de trabajo, pues técnicamente es lo que creíamos, pues, porque es una ciudad más grande, hay más industrias, hay más tiendas, más empresas. Decidimos que pues, tal vez nos podíamos quedar allí, pues en la ciudad de Lima, pero a la larga vimos que no, porque en ese tiempo ya estaba empezando a ver bastante, demasiado bastante venezolanos ahí en la capital, muchos. Y veíamos que ya se estaba como generando, ya estaba iniciando esa indiferencia bastante hacia el venezolano, muchos porque cometen delitos, otros porque piensan, el, el peruano piensa que le van a quitar su trabajo. Ujú. Entonces ya veíamos bastante esa indiferencia y esa poca oportunidad ahí de poder conseguir algo. Y entonces fue por lo que decidimos después, mejor avanzar y llegar a nuestro objetivo que era Arequipa. Claro, Además, ade- claro. además aquí en las ciudades siempre, en los pueblos así más pequeños que no es la capital, se consigue más trabajo y no hay tanto, por lo menos en ese momento no había tanto venezolano en esa ciudad. Era en comparación con la ciudad de Lima, con la capital había muchísimos menos venezolanos y se veía un poquito que más oportunidad para conseguir trabajo y todo eso. Por Claro. eso al final decidimos mejor seguir nuestro camino y nuestro objetivo y llegar a Arequipa. Y ahí, Marcos, ¿cuánto tiempo estuvieron en Perú viviendo? Allí estuvimos aproximadamente 2 años. 2 años. Nos quedamos 2 años, llegamos en el 2018 y llegamos en septiembre del 2018 a Perú. Duramos como 2 meses ahí en la ciudad de Lima y en el mes de noviembre nos fuimos a Arequipa. Nos fuimos a Arequipa, sí, y pues ahí llegamos en noviembre a Arequipa y tuvimos ahí fue 2018, esos 3, 4 meses que le faltaba al mes del 2018, el 2019 completo, el 2020 y en principio del 2021 en el mes de enero, que bueno, estaba en pleno apogeo eso de la pandemia. Oh. Recuerdo perfectamente, estaba iniciando la pandemia del COVID y ahí decidimos irnos a Chile, pues. Ya se estaba tornando ya en Perú como que bastante ya era muy así, muy directo, muy de frente las diferencias así y el trato diferente hacia el venezolano también. Y fue porque decidí irme para allá, pues. Claro. Decidí Te fuiste también irme después de Perú a Chile hacia allá. Claro, ¿cómo hiciste para irte a Chile? ¿Lo planeaste? ¿Te fuiste con amigos, con tu primo? ¿Cómo fue ese tema? Sí, eso fue en el 2021 y, y fue algo que técnicamente salió como improvisado, salió como unas 2, 3 semanas antes, iniciando el año fue que ya veníamos conversando unos meses anteriores, como desde el año 2020 en septiembre, octubre, ya uno venía conversando, vámonos para allá se puede generar un poco más de dinero, escuchábamos con cuestión de los documentos, de los papeles que se podían dar más rápido. Aunque yo en Chile, ya yo en Perú había gestionado mi permiso de trabajo, mi PTP, que eso lo pude sacar tranquilamente, pero necesitaba como que el carnet de extranjería y estaba tramitando otros documentos, porque quería emprender como un negocito allá y eso se tardó mucho. Entonces salió esa decisión de irnos allá, pues.
allá a la ciudad de Santiago, allá Chile. Ahí teníamos conocidos que habíamos hecho ya amistad ahí en Perú y teníamos unos conocidos ahí, entonces decidimos emprender allá porque allá escuchamos que había mejor, pues se ganaba un poco más de dinero y había esa facilidad de montarse algo más fácil. Claro. ¿Y cómo fue la llegada a Chile? ¿Qué diferencias culturales o sociales encontraron ahí al principio? ¿Llegaste de forma legal, ilegal? ¿Cómo fue ese tema? Sí, llegamos técnicamente de forma legal, técnicamente pasamos como debió ser, ¿no? Y, y nada, subimos todos hacia la ciudad de Santiago. Y en cuanto a la recepción, de cómo nos recibieron y el trato así, sí, era bastante diferente. ¿Ah? Allá no pasa lo que pasa con Chile también, que es como que hay más emigrantes, ¿me entiendes? No solamente venezolanos, como pasaba en Perú, que en Perú la mayoría del emigrante que está ahí son venezolanos. Yo diría que el 80% del emigrante que está allí en Perú es venezolano. Ya si hay colombianos, son muy pocos. Si, ¿qué otra nacionalidad vi allá? Colombianos, dominicanos, pero eran muy pocos. En Perú era una cantidad muy poca, disculpa. Claro. En Perú era algo muy poco. La mayoría de los emigrantes son puros venezolanos. Yo diría que un 80 o tal vez un poco más, 85% del emigrante de Perú es puro venezolano. Por eso yo también pienso que estaba como que cualquier cosa, algo malo que pasaba o había bastante esa diferencia hacia el venezolano porque era prácticamente el que tenía los únicos emigrantes técnicamente que estaban ahí, los que se hacían más notar, el venezolano. Claro. Pero en la ciudad de Santiago y en gran parte de Chile, que en otras ciudades también pequeñas, en Chile como tal, hay muchos emigrantes, no solamente venezolanos. Allá se ve bastante haitianos, hay muchos dominicanos, colombianos, incluso peruanos, bolivianos, venezolanos, cubanos. Y entonces ya es como hay más diferencias hay de varios países, diferentes culturas, no hay como que todo va a ser el venezolano, sino que hay varios ya y ya es algo como más libre. ¿Sí me entiendes? Como que no, por lo menos allá en ese sentido de discriminación, no sentí que vieran a uno feo el venezolano, porque en ese entonces, en esa época, por lo menos 2021, que yo estuve allá, tuve 2021, 2022 y el año 2023. Técnicamente me pareció un país en ese sentido ah, un poco, un poco mejor. Diría que, diría que es súper mejor, pues en cuestión de eso, pues. De trato, De economía, digamos. sí, no, de economía también bastante. Ujú. Sí, la economía también es bastante diferente, tanto la economía como las reglas, de las reglas de trabajo, pues. Por ejemplo, ya estuve trabajando, en Chile estuve trabajando un tiempo de construcción y es un trabajo un poco más suave en comparación con Perú, pues. En Perú es un poco más manual, el trabajo es un poco ya más manual y más pesado en Perú, mientras que allá en Chile es como que un poco más liviano, más tranquilo, ¿me entiendes? Claro. Incluso existen muchas reglas que lo hacen así, incluso y hay muchas normas que hacen que el trabajo sea así, más tranquilo. Claro. Ahí marco una consulta, porque yo entiendo que entraste legal, pero te pudiste legalizar o después quedaste con un estatus ilegal. ¿Cómo lograbas conseguir trabajo legal o ilegalmente? Sí, bueno, en cuestión de trabajo, técnicamente tal como trabajé por medio a través de una empresa, Ujú. pero no entré técnicamente así
directo trabajando en la empresa, sino por intermediarios, ¿me entiendes? Ok. Porque estaba en proceso y cuando alguien está en proceso no puede trabajar directamente, sino que ya trabaja como con contratistas, ¿me entiendes? A través de un intermediario. Y Claro. eso fue lo que, porque ahí sí se hizo más complejo lo de los papeles, porque incluso a pesar que pasé normalmente legal, mostrando pasaporte, todo, ya para la gestión de los papeles, tenía que llevar obviamente mi proceso y ahí sí tardó demasiado y fue técnicamente bastante difícil. Bueno, en mi caso fue bastante difícil, así que tuve gran parte de tiempo, la mayoría del tiempo trabajando así, a Claro. través de intermediarios. ¿Y qué trabajo pudiste hacer ahí en Chile? ¿Qué trabajo conseguiste? Bueno, trabajé en construcción, que es donde te estoy diciendo que por lo menos ahí en Perú, que también trabajé un pequeño tiempo en construcción, me di cuenta que la diferencia es bastante, pues. Es bastante en cuestión de peso, pues. El trabajo es un poco más liviano. Existen muchas normas que lo hacen así, que hacen que el trabajo sea más liviano y al mismo tiempo lo hace ver más sencillo. ¿Pero por qué? ¿Usan Porque, alguna maquinaria, alguna herramienta en especial? sí, no, y que también, por ejemplo, para no ir muy lejos, por ejemplo, ya en Perú, los sacos de cemento, de concreto, pesan lo que pesan en Venezuela, 44 kilos, 43 kilos, pesa aproximadamente un saco de eso de cemento, ¿no? Y en Perú es así, pesa eso. En cambio, en la ciudad allá en Chile, normalmente yo veía que esos sacos de cemento pesaban era 25 kilos, ¿me entiendes? La mitad de lo que pesaban allá en Perú, Claro. incluso en Venezuela, no sé ahorita cómo sea en Venezuela. Por lo menos en ese sentido yo creo que era más liviano. Era más liviano en ese sentido, en cuestión a la hora de alzar peso. Y sí, se usaba técnicamente más maquinaria. En cualquier mínima obra, así es algo sencillo, así independiente que hagas por ahí, deben contar con por lo menos la maquinaria básica. La maquinaria básica, un trompo, una pala, ¿me entiendes? Claro. Algo que allá en Perú, obviamente sí existe, pero sí existe esa maquinaria y todo eso, pero a veces por lo rápido, si es una obra sencilla, sí algo, a veces no lo implementan, ¿me entiendes? A veces tal vez por ahorrar gastos no lo implementan, mientras que allá en Chile como que era un poco más apegado a la ley y en mínima obra se tenía que utilizar los medios de precaución y las maquinarias y en peso técnicamente legalmente era más poquito, pues, más liviano. Claro. Y ahí, estando en Chile, ya habías pasado por Perú, habías llegado a Chile, ¿no sentiste que Chile podría ser tu hogar permanente? Y por un tiempo sí, porque me gustó mucho cómo era, no había ese trato así muy mal hacia uno el venezolano. Y además lo que me gustaba es que habían bastantes personas de varios países, pues, de varios países como te mencioné ya temprano, pues. Había de varios países y entonces se sentía como que más algo como más libre, pues, que no Claro. ibas, que no todo nada más te iban a estar viendo a ti, que eres venezolano y estás llegando nada más puro venezolano. Era algo como que hay más variedad de migrantes de diferentes países, más cultura, puedes conocer la cultura de varios países al mismo tiempo, compartir con estas personas que allá conocí muchos colombianos, haitianos, y la verdad me sentí bien porque siempre un trato bien. O sea, Y la relación de la comunidad venezolana en Chile era positiva, era sí, buena en ese momento. no, por lo menos en ese momento, y en mi caso personal, a 2021, empezando el año 2021, técnicamente todo el año 2021, el año 2022 y parte del año 2023 antes de venirme para acá,
estuve allí en Chile y sí, esa recepción así, ese trato, lo sentí muy, muy positivo. En comparación con Perú, era muy notable, la diferencia era bastante y lo sentí muy, muy, muy bien, por una buena recepción y personas muy amables de ahí. Claro, eran solidarios. Sí, sí, eran muy buenas, son muy buenas personas, ¿verdad? Sa- En realidad que sí. ¿Sabes que he escuchado en redes sociales que los chilenos pueden ser como amables personalmente con los venezolanos, pero las redes sociales son otra cosa, ¿viste? ¿Qué opinas de eso? Claro. Bueno, yo nunca, bueno, en mi tiempo personalmente, nunca sentí que fuera así. Tuve amistades de ahí de chilenos y siempre eran un buen trato. Incluso conocí trabajando en esas obras de construcción. En esas obras de construcción, luego trabajé en un almacén. Conocí ahí personas de ahí de Chile y patrones, gente que ya estaban a cargo de una obra, supervisores así, muchos de ellos chilenos y el trato era muy bueno, pues no, está trabajando, tanto relación normal así como social, como relación profesional a la hora de trabajar, el trato era muy bueno, no era algo así como que te iban a estar apurando o jodiendo en el trabajo, o tú por ser, no sé, no sé de ese país, te iban a estar como que nada más viéndote a ti, ¿me entiendes? Claro. Y en mi caso no vi que fuera algo así malo, pues. Era muy positivo, el trato demasiado bien, y tuve supervisores que eran obviamente de allí, de Chile, chilenos, y el trato era demasiado bien. Mm, En mi caso personal, me gustó. bien. Fue, Y fue muy notable la diferencia. claro. ¿Y qué desafíos específicos enfrentaste ahí en Chile? Digamos, trámites migratorios, tema de acceso a servicios. ¿Cómo viste eso? El trámite migratorio fue el que técnicamente fue bastante difícil, ¿no? Fue bastante difícil y obtuve técnicamente como que la legalidad eso de estar ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Pero en cuestión quería conseguir como que mi RUC, mi previsorio y tener también para poder trabajar algo más legal y directo a empresas y eso ahí fue donde técnicamente no se dio. Claro. Así que tal vez es algo contradictorio, ¿no? Porque yo veo que el trato hacia uno, en mi caso personalmente se ve muy bien, tratan a uno bien, pero no sé si tal vez a la hora ya cuando uno quiere hacer algo técnicamente en verdad legal no se lo dan, no se lo aprueban, porque conocí de otras nacionalidades que rápido obtenían un permiso o el RUC, eso lo sacaban, pero ¿Qué viene siendo a el mí RUT? se me hizo bastante complejo eso. Ese es como para una cédula, pues, de identidad de ahí de Chile, pues. Claro. Ya a Era- través de eso, pero eso sí tienen que pasar unos buenos años, tal vez, unos buenos años para ya después al final, como después de 8 o 10 años, tener la nacionalidad como tal, pero siempre empiezan con un RUC provisorio, antes del RUC definitivo o el permanente, que ya la nacionalidad, tienen que pasar por ese provisorio primero. Es como que si fuera un RUC que te dan como de prueba, algo así, ¿me entiendes? Claro. Te Una dan como un residencia RUC de temporal. prueba. Algo así, más o menos. Pero en ese tiempo estás como que a prueba de que no vayas a cagarla, pues en otras palabras, no vayas a cometer un delito, hacer algo malo y te manejes técnicamente bajo la ley como debe ser, como corresponde. Y si durante ese tiempo que ellos te dicen, ponte 4 años, vas haciendo las cosas bien legalmente, te lo vuelven a extender como por 5 años más. Y si pasas al final como unos 10 años con eso y todo bien y no cometiste nada así, al final vienes y sí puedes optar por lo que es el RUT definitivo, el permanente o la nacionalidad como tal. ¿Por qué decidiste dejar Chile y emprender un viaje ya más riesgoso, ¿no? Que fue
tomar la decisión de emigrar a los Estados Unidos? Bueno, por eso creo que también fue por eso mismo, aparte de que económicamente aquí se gana un poco más de dinero, también fue también por eso de los papeles. Aquí veía muchos casos por internet que se le estaba dando tanto el beneficio como de entrar sin tanto protocolo, como también ese beneficio de uno pasar por una serie de pruebas, revisión y todo de uno como tal, de su estatus, y a la vez optar aquí por un permiso, un seguro social. Veía mucho por internet que salían rápido. Salía muy rápido la documentación y la legalización como tal, ¿me entiendes? A la hora de obtener un permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos. Y Claro. eso creo que fue uno de los principales motivos, pues la legalización. Siempre, aparte de que se gana más, un poco más de dinero, siempre he estado como más pendiente también de eso de que sea algo legal, pues como tal, que Claro. uno pueda recibir beneficios del Estado como tal. ¿Y qué fue cómo fue la decisión? ¿Fue una decisión solitaria, familiar, con amigos? ¿Cómo fue? Bueno, yo me vine de Chile también, me vine con el primo mío. Con ese primo he estado en Perú, estuve en Chile y ahora aquí en los Estados Unidos y siempre he estado con él, pues. Claro, Hemos estado y salido siempre juntos. A donde hemos ido, al final hemos estado juntos, ¿no? claro. ¿Y ahí cómo Y planearon el viaje? ¿Con qué información contaban sobre la ruta, redes de apoyo, todo ese tema? bueno, estábamos viendo sobre eso sobre de la ruta a seguir. Yo veía muchos videos por internet, tanto por TikTok, tanto normal por Facebook, se veía muchos que comentaban en Facebook, que decían que publicaban videos, incluso publicaban rutas, y siempre estuve viendo por ahí, viendo videos, pero al final, como tal la ruta a seguir fue en parte, ¿cómo te digo? No fue que fue improvisada, ¿no? Pero sí, yo me vine tanto con el primo mío como con un compañero que conocimos cuando estuvimos allí en Chile, fue un compañero de trabajo que poco a poco se fue haciendo la amistad de uno. Se fue haciendo amistad de uno y nos venimos nosotros tres. Y aparte de nosotros tres, él tenía otras amistades ahí en Venezuela, en Chile, que habían bajado a Venezuela a visitar un tiempo a sus familiares, 2 semanas, 3 semanas, y subir otra vez con uno para la ruta, pues para irnos hacia los Estados Unidos. Y tanto la amistad de nosotros que conocimos, como los amigos de esa amistad, de él, ellos tenían ya una ruta como tal, tenían números de teléfono, la amistad la amistad de nosotros tenía esos números de teléfono, y él nos los facilitó a nosotros, ¿me entiendes? Nos Claro. facilitó a nosotros, nos pasó los números de teléfono, nos pasó los contactos que habían ahí de conocidos que nos podían ayudar para poder pasar más tranquilos, pues, como los guías, ¿me entiendes? Claro. Por lo menos conocimos, conocimos un guía que nos ayudó mucho ahí con lo de la selva del Darién, nos recibió allí, en Necoclí, nos recibió allí en una cabaña. Para. Antes de ir a ese punto, ¿cómo te preparaste? ¿Cómo se prepararon para recorrer todo ese camino peligroso, ¿no? Que es pasar la selva del Darién o salir de Chile a Estados Unidos? ¿Con qué se prepararon? ¿Qué cosas llevaban y cuánto dinero tenían? Bueno, esa sí es una pregunta bastante, porque fue un viaje técnicamente bastante riesgoso. Diríamos que un 50 y 50 de riesgo se está corriendo. Sí, Y, y en cuanto lo que más me preocupaba siempre era
la selva, pues, porque siempre escuchaba de ríos con bastante hondos, con la corriente bastante fuerte, que si un paso en falso o no te sujetabas bien a la hora de cruzar el río te podía llevar y obviamente no la contabas más, podía perder la vida allí. Era lo que más me preocupaba siempre es la selva. Veía muchos videos, incluso Claro. gente que tristemente perdía la vida cruzando esos ríos, sobre todo niños e incluso personas mayores, ¿no? Pero eso fue siempre como que el desafío más grande que vi técnicamente. Claro. Pero también me puse al mismo tiempo a averiguar sobre todo lo del clima, cuándo, en qué épocas del año es que estaba esos ríos más, como de más profundidad, estaban más hondos y qué tiempo eran más, que estaba como más tranquilo. Ujú. Y vi mucho que, por internet vi mucho que, sobre todo en octubre, noviembre, esas épocas fines de año, veía mucho por internet que es la época donde más llueve ahí en esa zona de la selva del Darién, ¿me entiendes? Ujú. Así que técnicamente cuando yo inicié el viaje fue en abril, así que técnicamente guiándome por ahí, por internet, buscando, investigando, técnicamente por ahí hubo un pequeño alivio porque dije, "Ah, bueno, voy en una época en la que técnicamente no va a llover mucho, no va a llover mucho, si llueve va a ser poco, y es como una época de técnicamente de sequía y los ríos van a estar bajos, ¿me entiendes? Los ríos van a estar bajos, tal vez las corrientes también van a estar un poco más suaves, y técnicamente por allí fue asesorándome por el propio internet y buscando, fue que dije, ah, bueno, por lo menos en ese sentido va a estar un poco más tranquilo, los ríos tal vez van a ser más fácil de pasar. Claro. Y igual al final sigue siendo un desafío, porque dentro de la selva hay sitios que son bastante angostos, que tú tienes que caminar exactamente por allí, angostos, van pasando persona por persona, o como mucho dos personas caminan por un sitio porque es bastante angosto. Y entonces si das un paso en falso, obviamente te vas por un abismo, un vacío y fácil puedes perder la vida. Hay sitios donde sí es así. Es así que caminas por un sitio bastante estrecho y lo único que pasa por allí es una persona y entonces tienes que ir con mucha prudencia. Aunque esté técnicamente, no esté lloviendo, no esté un mal clima ni nada, igual tienes que tener mucha prudencia en varias partes de allí, de la selva, pues en varias partes, varios sitios, igual tienes que tener mucha prudencia y mucho cuidado a la hora de cruzar, Claro. ¿Y tu porque igual familia? no deja de ser riesgoso. Claro. Em, falta una parte que me comentes. ¿Qué llevaste? ¿Llevaste carpa? ¿Con qué se prepararon? Sí, nos preparamos, obviamente con de lo que sí, la comida. Llevamos mucho enlatado, algo de pan, algo de carne así ya cocinada, un poco de carne ya en tupper así un poco cocinada ya para comer y eso, bastante comida y agua. Agua, yo recuerdo que salí con dos pipotes de agua, dos pipotes de agua para con eso, porque estimaba que iba a pasar unos 3 días, 2 días y por eso fue que dije, no, tengo que llevar por lo menos unos dos pipotes, un pipote de agua. El agua y la comida. Esto fue una de las primeras que uno piensa. Y bueno, obviamente también una carpa. Me llevé una carpa, pero era una carpa como para 3 personas. Ahí mismo dentro, en la ciudad de Necoclí, ahí afuera también hay mucha gente que te las vende. Claro, obviamente como es un sitio donde ya está cerquita, que vas a entrarte allí a la selva, obviamente se convierte para muchas personas, para todos los que están ahí, los comerciantes, se convierte en un negocio y la venden bastante, tal vez un poquito más costosa de lo que realmente vale, ¿me entiendes? Claro. Pero sí, ahí sí se consigue mucho lo que es la carpa, lo que es pequeñas cocinas improvisadas, cocinitas improvisadas, se consigue
botas, se consigue aislantes, se consigue incluso cañas de pescar, porque como hay un río, obviamente sabemos que hay un tremendo río que atraviesa ahí esa selva, que atraviesa la selva del Darién, obviamente también venden como caña de pescar, porque es otro método de sobrevivencia, pues. Otro método para sobrevivir es ese. Muchos compran una caña y en cierta hora cuando ya paran el recorrido, quieren hacer una pausa para descansar, muchos aprovechan y se ponen a pescar en el río. Claro. Porque hay ciertas partes que sí, hay ciertas partes que son bastante tranquilas, que el agua está tranquila y no hay corriente así a alta velocidad, y en esas aguas así un poco más tranquilas y se consigue, hay bastante especies y se te hace más fácil pescarlos, ¿me entiendes? Obviamente se hace fácil y se puede agarrar en esas aguas tranquilas. Y sí, sí hay varias partes del río, varios sitios donde está el agua serena. Y entonces hay muchos aprovechaban ah, de bañarse, de pescar y así otra forma, como otro método de sobrevivencia con esas cañas que vendían ahí, muchos compraban y pescaban para así obtener y también y comer, pues. Claro. Y bueno, cómo reaccionó tu familia cuando le dijiste que te querías ir a los Estados Unidos? Ah, esa pregunta está bien interesante, ¿no? Porque obviamente sí, en parte yo le comenté le comenté sobre todo a mi hermana y, y también a mi madre, le comenté y obviamente sí, ella le parece interesante uno llegar hasta que pueda llegar hasta los Estados Unidos y estar allá, o puede mejorar un poco más la vida, económicamente conseguir más dinero y estar más estable, pero sino que el, lo que le parece bastante absurdo es el proceso de cómo llegar, ¿me Claro. entiendes? Bastante absurdo, imposible o riesgoso, sobre todo riesgoso, de que uno en esa travesía pierda la vida intentándolo llegar, ¿me entiendes? Claro. Y eso fue algo que bastante lo estuve diciendo y conversando con mi hermana, y fue algo como que no entraba, no tenía como que lógica para ellos, ¿no? Claro. No tenía mucha lógica para ellos y no estaba muy de acuerdo con mi decisión, ¿me entiendes? Claro. Sobre todo por eso, por los riesgos que se corren, ¿no? Claro. Y ahí, Marco, ¿cuánto dinero tuviste de presupuesto para salir de Chile y llegar a los Estados Unidos? ¿O fuiste haciendo dedo? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, yo salí, como estaba en Chile, ya técnicamente ya estaba trabajando allá en Chile y eso. Allá sí me pude reunir un dinerito y eso, y junté dinero y sí pude venirme con algo de dinero guardado, aunque no mucho, ¿no? Yo me vine con $1,500, ¿no? Salí de la ciudad de Santiago hasta aquí, hasta donde estoy, para toda la travesía, lo que tenía disponible de mi parte era eso, 1,500. 1500. Pero claro, me vine 1,500, sí. Me vine con un primo y el primo tenía, creo que tal vez tenía un poquito más, tal vez llegaba un poquito más cerca a los 2,000, pero yo personalmente cargaba era eso, mil Claro. quinientos Y ahí, Marco, descríbenos un poco cómo fue, un poco, ¿no? Desde el principio, iniciar el viaje a Estados Unidos desde Chile. ¿Cómo fue que iniciaste el viaje y cómo te sentiste al cruzar la frontera de Chile? El viaje como tal. Bueno, nosotros salimos desde ahí de la ciudad de Santiago, pues yo los últimos meses antes de venirme, los últimos días sí, estaba ya viviendo no en la ciudad como tal de Santiago, sino en un pueblo por allí muy cerca llamado Ujú. Colina, que queda como técnicamente a una hora, a una hora ahí de la ciudad de Santiago, de la capital. Pero la salida muy normal, muy, muy, muy tranquila.
Realmente la salida fue muy tranquila allí en la ciudad de Santiago. Me vine con mi pasaporte, mi cédula y fue muy tranquilo ahí duramos aproximadamente como para llegar, porque primero pasamos por la ciudad de Bolivia, ¿me entiendes? Por el país de Bolivia, perdón. Por el país de Bolivia pasamos como estaba con mi primo tiene su mujer allí en el país de Bolivia, que es una boliviana, pasamos primero por allí, pasamos primero por allí, fue a dejar a su mujer con su mamá, su familia, así que pasamos fue por Bolivia. Claro. Pasamos por Bolivia, duramos unos días allí en Bolivia y después seguimos nuestra travesía, nos fuimos por Perú, Ujú. fuimos a Perú. Recuerdo que en ese momento en Perú se había bastante, había una tranca, pues. Había una tranca que nos demoró un poco ahí en Perú y tal vez habremos durado como medio día, unas 6 horas, o medio día, 12 horas más de lo pensado ahí en Perú, porque hubo una tranca en la ciudad yendo hacia la ciudad de Lima, precisamente yendo, en ese trayecto yendo de Arequipa más o menos hacia la ciudad, hacia la capital de Lima, había una tranca. En esos días no sé si era que había paro de transporte, no sé, no recuerdo exactamente perfectamente qué era, pero sí hubo una pequeña tranca y ahí nos demoramos un poco ahí en Lima y habremos durado como tal vez medio día más de lo pensado, casi Claro. que 3 días y medio, algo así, cruzando el país como unos 3 días y medio, casi 4 días para cruzar el país de Perú. Todo viajando en autobús. Y todo viajando en autobús, Claro. todo fue viajando en autobús. Y recuerdo perfectamente que salimos, sí, como para esta fecha, en el mes de abril. Salimos en el mes de abril, Ujú. empezandito el mes de abril, como un 5 de abril, creo que sí, sí, fue exactamente un 5 de abril. Salimos de ahí de Santiago. Salimos a un 5 de abril de la ciudad de Santiago. Y pasando por todos esos países, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, la selva del Darién, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, hasta aquí, hasta llegar hasta aquí, pasando todos esos países, desde el 5 de abril, llegamos el 8 de mayo, el 8 de mayo. Nos tomó técnicamente, nos tomó técnicamente un mes, sí, sí, un mes y Sí. 3 días. Y Uh, ahí, yendo más a detalle, ¿cómo fue cruzar esta parte que fue la más difícil, ¿no? Que fue la selva del Darién. Cuéntanos cómo son los recuerdos que más fuertes que guardas de esta etapa. El desafío más grande que siempre pensé fue ese de la selva, pues. Atravesar la selva siempre fue el desafío que más tenían, en el que me tenía mucho pensando y sentía que era lo más riesgoso, viendo también mucho por el internet, videos, experiencias de otras personas, sobre todo los ríos, el río, que hay muchas partes que es bastante honda, que es bastante profundo, que las corrientes van bastante fuertes. Sin duda fue lo que siempre me tenía pensando, para mí personalmente el desafío más grande atravesar la selva. Bien. Y Y hubo situaciones de peligro con grupos criminales, extorsiones, robos. Cuéntanos de eso. no, no. En lo personal, por lo menos en lo personal, nunca pasé por así en situaciones de robo o que me sintiera amenazado por otras personas que podían hacerme algo. No, no me pasó nada mal en ese sentido. Pero sí, recién entrando, se escuchaba de todo, comentarios, personas, ¿no? Que te van a pedir tanto de dinero estando allá adentro, que tienes que cuidarte de esto, que te pueden robar, siempre están hay que estar alerta y siempre se escuchaban muchos comentarios de personas que no, que una vez que entren por allá seguro te van a agarrar. Siempre hay personas hablando, diciendo, tal vez por sembrarte miedo o hacerte dudar. Y, ¿me entiendes? Nunca faltan los comentarios negativos.
o tal vez por experiencia también de otras personas, pero al final yo soy de los que pienso que si quieres lograr algo o hacerlo, al final tienes que arriesgarte, pues, arriesgarte porque cada quien tiene su experiencia propia, pues al final cada quien va a vivir su experiencia propia y Dios le tiene guardado a cada quien algo diferente, pues depende qué tanto tú te esfuerces o el destino, lo que te tenga preparado y cómo te va a ir, pues. Entonces, pienso que al final cada quien cuando quiera hacer algo, buscarse algo, hacer una meta, en lo más mínimo que sea, tiene que arriesgarse y hacerlo, pues no está dejándose llevar por el miedo, por las experiencias que vivió aquel, o un amigo, un conocido, o por lo que viste por internet, porque al final cada quien como que Dios le tiene diferentes planes a cada persona, o también depende, no sé, tal vez sea del destino o de lo que tanto tú te esfuerces y le pongas para poder lograrlo a la meta. Realmente no sé en qué vaya, pero siento que igual al final es mejor intentarlo que no hacer nada, ¿me entiendes? Claro. ¿Y ahí qué papel jugaron los coyotes o traficantes humanos ahí en lo que es la selva del Darién? Porque sabemos que, claro, pasa eso que vos decís, que cobran por pasar por ciertos lugares, que hay guías, que son básicamente los coyotes que te dicen por dónde tienes que ir, tanto por el camino de la selva, que puedes hacer todo el camino de la selva completa, y hay otros que te ofrecen como paquetes, ¿no? De viaje por el mar, costeando la costa panameña y te dejan en puntos más cercanos al final de la ruta, ya llegando a la frontera panameña, ¿no? Por lo menos yo lo hice, el recorrido fue por la selva y desde, desde Bajo Chiquito, Punto Chiquito, no recuerdo exactamente cómo se llamaba eso ahí. Pero yo me eché realmente en total 3 días, 3 días pasándola, ¿me entiendes? Sí. Y, y ahí yo pagué, le pagamos, recuerdo, fue como un aproximado de $300, $300 a una persona que nos ayudó tanto a cruzar, nos dejó cerca de un campamento cerca ahí para donde íbamos a empezar la travesía y eso incluía asesoramiento dentro de por lo menos nos dieron un brazalete y uno técnicamente con eso puesto ya va técnicamente, entre comillas, ya por lo menos va seguro y pasando la parte que te toca pasar ahí dentro en el territorio colombiano, ¿me entiendes? Claro. Todo eso dentro del territorio colombiano, porque una vez que llegas al territorio panameño, que todavía te falta pasar gran parte de la selva, digamos que un 50% todavía del recorrido, ya ahí los brazaletes a uno se lo cortaron, ya no, y ya no hay guías en esa parte del territorio panameño, ya esa O parte te toca sea, pasar. claro, los traficantes o los coyotes te ponen un brazalete como los que te ponen para ir en la discoteca, digamos, cuando vas a un evento, te ponían un brazalete de esos. Sí, algo así. Y Un te lo brazalete de identificación y para saber que tú también pagaste y pagaste por estar allí y el recorrido que van a hacer y por qué ellos te van a guiar, ¿me entiendes? Claro, ¿quién te lo cortaba al final del camino a la mitad del camino? Y a en lo que llegué a frontera ya llegué a esa frontera con Panamá y que estuve ahí en Panamá, la parte de Panamá, ya ahí técnicamente te toca seguir el recorrido a ti, pero solo. Claro. Ahí Y- cada persona le toca seguir el recorrido solo porque ya técnicamente ahí todos esos guías colombianos que estaban allí, bueno, no sé si son exactamente de la nacionalidad colombiana, no sé, pero realmente las personas que estaban allí colaborándote, ayudándote, ya sean colombianos, venezolanos, todo lo que ya no pasan para allá para esa parte de Panamá, porque es técnicamente como que ya no es su parte del negocio, pues, sino que Claro, ellos nada más ayudan en esa parte de Colombia. claro. Toda esta parte de la selva del Darién, ¿vos la pasaste por tierra o hiciste una parte en bote? Mm, hice una parte en lancha que es desde Necoclí, nos acercan en una gran parte de la selva
para uno no pasarla, nos las acercan en lancha. Nos las acercan en lancha y nos dejan cerca de un campamento allí, cerca de un campamento, para uno luego seguir la travesía, que son todas, nos dejan cerca de un campamento para uno luego adentrarse a la selva y todavía caminar y pasar parte de la selva, que son como unos 3 días aproximados, pasarlo ya uno caminando y eso. ¿Me entiendes? Pero sí digamos que como que me ahorré gran parte de la selva con ese viaje en lancha. Pero aún así todavía no, nos faltaba pasar como unos 3 días aproximados dentro. Claro. Y ahí me has contado que el paquete de los coyotes le cobraron $300, $350. Sé que, 300 para ser exacto, claro, $300 ¿por dos o por una persona? por persona. Por persona, claro. Sí, por persona. Y eso incluía ya obviamente la lancha, que te acercaban un poco más cerca, te recorrían por el mar en una lancha para que te ahorraras caminata por la selva, porque incluso yo he escuchado muchos casos, no fue mi caso, pero he escuchado casos de otras personas que como no tienen para pagarse una lancha para que le ahorre gran parte del camino de la selva, se lanzan todo el camino por la selva y pasan que si 8 días, que si 9, 10 días caminando por la selva, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces técnicamente esa lancha es como que te ahorras, no jodas, te ahorras como unos 5 días de caminata, Claro. te acerca bastante, pues. Y hay Marcos, con respecto a los alimentos, comida, agua, refugio, ¿cómo hacías durante esos 3 días que estuviste dentro de la selva? ¿Te alcanzó el agua? ¿Te alcanzó la comida? ¿Te sirvió la carpa? Cuéntanos. Bueno, la comida sí, sí nos alcanzó, ya no. Bueno, aunque íbamos técnicamente también ahorrando y distribuyéndola, ¿me entiendes? Para 3 días. Ujú. Porque si hubiésemos agarrado y comernos todo el primer día, también hubiese sido algo como que nos lo hubiésemos comido todo, gran parte de la comida todo el primer día y ya listo. No hubiésemos quedado sin nada. Pero íbamos más que todo economizando fue en la parte de cuando llegamos a Panamá. Porque realmente ahí en Colombia, ahí dentro de la misma selva en Colombia, ahí se consigue, hay muchos pequeños comedores, o mejor dicho, pequeños restaurantes, donde ahí los mismos personas de allí han montado su negocio allí, venden gas, venden comida, te venden provisiones de bebida, incluso si no lograste comprar a tiempo, que si una carpa, que si un aislante, que si una cocinilla, algo, ellos te lo venden ahí mismo, pero obviamente como ya estás dentro de la selva, obviamente es un poco más costoso, ¿sí me entiendes? Claro. Pero sí se consigue dentro de todo ese trayecto dentro de la selva colombiana, porque no la panameña. La colombiana consigues todo eso, consigues esas provisiones, incluso comida, y te venden. Y te venden y ya por lo menos ahí si tienes yo traía algo de dinero, todavía traía algo de dinero allí, yo venía por lo menos en la selva de Colombia, sí me pude comer normal en uno de esos, un menú de esos con arroz, con carne y todo, ensalada y eso, de jugo que ven. Todavía sí pude comprar ahí uno, aparte de fuera de las provisiones que ya yo llevaba, pues. Claro. Así que técnicamente lo de la comida que llevaba no era más que todo para el lado de Panamá. ¿Sí me entienden? De más lado que todo sobre el lado de Panamá, porque ahí ya sé que no hay nada de eso. No hay restaurantes, no hay nadie que te vaya a estar vendiendo algo, comida, bebida, ningún Claro. tipo de provisión que necesite. Estaba guardándolo más que todo para el lado de Panamá. Claro. ¿Y qué desafío físico tuvieron ahí dentro de la selva del Darién durante esos 3 días que estuvieron ahí adentro? Bueno, lo más complejo son las subidas. Hay unas subidas ahí antes de llegar a la frontera con Panamá,
que esa subida es bastante, prácticamente una montaña así empinada, así, que hay que subir y eso sí es un desafío bastante fuerte ahí. Es un desafío bastante fuerte. Igual la misma bajada, que ya esa bajada es del lado panameño, la subida es del lado colombiano, para subir y llegar a la parte esa que llaman la bandera. No sé si has escuchado Sí, esa sí. parte que dicen la bandera, que muchos se tiran fotos allí cuando llegan allí, que ya sepa que está la frontera con Panamá. Antes de llegar a esa bandera hay una subida y hay caminos estrechos. En esa subida hay ciertas partes donde hay caminos estrechos, hay ciertas partes que está resbaloso por la lluvia, porque aparte, a pesar de que me fui en una época que no llovió mucho, nos agarró una lluvia, pero fue de un día. Ahí igual había partes que estaban así como resbalosas, me imagino por el mismo río, ¿no? Ujú. El mismo río, hay partes que están muy resbalosas y subidas así bastante empinadas y caminos estrechos. Entonces esa parte, antes de llegar allí la bandera, sí es bastante, físicamente tienes que poner bastante un esfuerzo físico y esforzarte y caminar con mucho cuidado, pues, con mucho cuidado y precaución para pasar esos caminos estrechos. Y no vaya uno a lesionarse, hay que tener mucho cuidado en esas partes bien, no vaya uno a lesionarse y cometer algo que después le vaya a costar caro, ¿me entiendes? Claro. Ahí sí hay un esfuerzo. Igual cuando vas bajando, enseguida llegas a esa parte plana de la bandera, que es un pedazo plano ahí, de la frontera, luego tienes que entrarte otra vez, seguir el recorrido, y el recorrido después ahora es como una bajada. Después que pasaste esa subidota, tienes que darle ahora una bajada. Y ahí también tienes que darle con cuidado porque hay caminos estrechos, resbaladizos, y son unas bajadas que si pisas en falso te puedes ahí, te resbala y te va rodando gran parte del pedazo, ¿me entiendes? Claro. Así que también esa parte ahí sí recuerdo perfectamente que sí, tuve hay que darle con bastante cuidado. Claro. ¿Y ahí no tuviste alguna herida o alguien de tu grupo se hirió? No, no, pero no, así de mi grupo no, no, todos veníamos bien, aunque bueno, sí hay algunos por la caminata, que de ahí del grupo ya venían como renqueando, cojeando por la caminata, me imagino de tanto caminar o por el esfuerzo físico, ya estaban como cojeando, ¿me entiendes? Claro. ¿Y, y hubo gente o pensaste vos en rendirte a hacer un camino tan difícil? ¿Qué te mantuvo en movimiento ahí? Mm, no, bueno, técnicamente ya cuando entras ahí, que estás ahí dentro de la selva, ya no vale rendirse, porque el que se queda ahí ya es bastante, tiene que esperar días incluso para que lo vengan a tal vez ayudar, o incluso allá dentro de la propia selva, ya tienes que igual pagar un buen dinero para que te saquen otros mochileros ahí cargando, porque incluso hay muchas personas que si se lesionan, lo podían sacar, pero podían durar un día entero ahí hasta que llegara alguien para que lo rescatara, un día entero, parte de otro, para que llegara alguien para que lo rescatara, sobre todo de la parte de la selva colombiana, ¿me entiendes? Ahí sí podías conseguir a alguien fácil que te rescatara o que te ayudara o que te sacara si ya te lesionaste por mala suerte del destino o algo. Sí podías conseguir a alguien del parte del lado de la selva colombiana, pero ya del lado de la selva panameña, ahí estás prácticamente tú y ya, solo dándole y así, ahí es donde tenías que tener más cuidado y porque ya ahí era un poco más difícil y complejo, ya ahí queda que prácticamente cada quien solo. Así Claro. que una vez que estás adentro es como que ya no hay vuelta atrás, tienes que darle y seguir adelante y encomendarse mucho a Dios y tener las precauciones más posibles que puedas y con mucho cuidado hacer la travesía. Sobre todo esas partes que te estoy diciendo, la subida, esos bajones había muchos sitios que eran caminos estrechos, estrechos, donde solo pasaba una persona y ahí se hacían pequeñas colas, pues.
se hacían pequeñas colas o filas de personas donde íbamos pasando, porque como es un lugar estrecho hay que pasar uno por uno, con cuidado, y ahí es donde como que se hacía un poco más lento el camino, pero la caminata se pausaba un poco, pero obviamente tenías que hacerlo así y tener toda la paciencia y ir pasando por fila porque eran caminos estrechos y no te sirve de nada apurarte, pues porque si te apuras, fácil, si te pones, "Ay, no, que apurarse, porque tienes otra persona atrás, podía hacer pisar en falso o fácil resbalarte y iba a perder la vida ahí por andar de apurado. Hay un momento donde hay que tener mucha calma, mucha paciencia, caminar poco a poco, esperar que la otra persona que va delante de ti vaya haciendo su caminada poco a poco, sin apurar a nadie, porque ahí estaba técnicamente arriesgando la vida y no son momentos como para andar jugando ni nada, ni apurándose. Hay que estar Claro. con mucho cuidado esos caminos estrechos. ¿Cómo fue la dinámica con otros migrantes en el camino? ¿Se formaron amistades, se formaron alianzas? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo personalmente, así en el camino como tal, no. Pero sí, más que todo se hacía como más comunicación, era que todo a la hora de acampar, ¿me entiendes? Ya cuando caía como a las 5 de la tarde, ya ese sitio, la selva se volvía bastante, se empezaba a oscurecer bastante. Me imagino que por los mismos árboles, las mismas matas que son bastante altas, y entonces hacía que se oscurecía más rápido. ¿Entiendes? Ya eso de las 5 empezaba a oscurecer y cuando empieza a oscurecer no es bueno andar haciendo esa trayectoria, seguir caminando y caminando de noche, de madrugada, porque obviamente es oscuro, ah, y el camino así se complica y fácil pues, te puede pasar algo y perder la vida así en oscuridad. Así que técnicamente siempre en lo oscuro uno hacía sus paradas, y acampaba, pues. Tendía su carpa. Ahí sí digo yo, donde era bueno hacer grupo, pues, ¿me entiendes? Tanto el grupo personal con el que yo iba, que era mi primo, mi amistad, y como 3 personas más que eran amistad de ese amigo de nosotros, que ellos venían de Venezuela. Ahí sí, aparte de nosotros, ahí que nos agrupábamos, que nos hacíamos grupos y nos juntábamos, nos volvíamos a juntar porque había pedazos que a veces uno se va más adelante o alguien se va un poco más atrás. Pero a la hora de acampar, si nos juntábamos todos, nos poníamos de acuerdo en vernos y juntarnos en ese sitio. Y donde había más personas también, donde veíamos que había más personas, otros más venezolanos o más colombianos, porque había incluso colombianos, ecuatorianos y peruanos que venían cruzando esa selva y muchos haitianos también, habían demasiados de esas nacionalidades. Y salía bueno agruparse, pues, agruparse con varios para que en cualquier defensa, algo, éramos varios, pues, ¿me entiendes? Si es posible, 100 personas agrupados en un sitio y todos ahí, era mejor. Así que por lo menos me tocó acampar como tal, así en un sitio, fue en Panamá. En Panamá acampamos en un campamento que se llamaba el campamento El Soldado, algo así, El Soldado. Ahí se acampó un grupo grande. Y habrá sido como hasta fácil, como habrá sido como una casi 100 carpas que ese día, que acampamos la primera noche. Y ese segundo día, ese fue la primera noche, ya para el amanecer el segundo día de travesía, amaneció lloviendo. En plena madrugada, sería como las 3 de la madrugada. Empezó a llover, a llover, a llover, a llover y se hizo de mañana, se hicieron las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya aclaró y seguía lloviendo. Llueve, llueve, llueve y bueno, tuvimos que seguir el segundo día el camino así, bajo lluvia, porque no dejaba de llover, eran las 6 de la mañana, ya estaba claro y no dejaba de llover, así que el segundo día arrancamos el camino lloviendo así. Así nos tuvimos que adentrar y seguir avanzando porque no veíamos como que tampoco una solución quedarse ahí varado en una carpa, que igual está lloviendo y es incómodo estar dentro de una carpa así lloviendo bastante porque la lluvia está bastante fuerte.
Así que el segundo día decidimos simplemente darle así bajo lluvia. Habríamos salido como a las casi 6 de la mañana, porque estuvimos un rato esperando a ver si escampaba. No escampó. Decidimos salir a eso casi de 5 y pico de la mañana a seguir caminando bajo la lluvia que llovió, habrá llovido como hasta las 9 de la mañana más o menos. 9 y algo de la mañana habría llovido. Pero le seguimos dando bajo la lluvia así el segundo día. Y ahí, bueno, eh, ustedes logran salir de la selva del Darién y cuéntanos cómo fue seguir recorriendo el resto de Centroamérica hasta llegar a la frontera México-Estados Unidos. ¿Cómo fue pasar todo el resto de Centroamérica? ¿Fueron amables, los dejaban pasar en la frontera? ¿Cómo era la dinámica? Sí, ahí en Panamá fue técnicamente muy bien, muy tranquilo, con nosotros ya con un permiso que nos dieron allí en la ciudad de Panamá, pudimos pasar y fácilmente abordar un autobús para que nos llevara a frontera con Costa Rica. Fue muy tranquilo en la ciudad de Panamá, en el país de Panamá. Fue muy bien, no tuvimos así que otro percance, que no tuviéramos que achantar 1, 2, 3 días más en Panamá porque no nos dejaran abordar un autobús. No. Allí sí nos dieron un permiso, firmamos nuestros datos y eso, y igual que en Costa Rica. Esos dos países sí los pasamos bien. Después llegamos a Nicaragua, que en Nicaragua allí sí fue que necesitamos como que técnicamente un permiso. Ahí nos tuvimos que achantar un poco, porque allí sí necesitaban un permiso para poder seguir avanzando el país completo y avanzarlo hasta llegar hasta Honduras. Ahí sí nos tardamos un poco más. Incluso tuvimos que dar algo de dinero como que extra para poder adquirir el permiso y poder seguir movilizándonos. Y también en el país de Honduras. En el país de Honduras recuerdo que también pagamos como por un permiso de movilidad. Nos tuvimos ahí un rato, habrá sido como unas 4 o 5 horas haciendo filas ahí con otras personas más ahí para sacar un permiso de movilidad para poder con eso comprar el pasaje y seguir moviéndonos por todo el país, ¿me entiendes? Claro. O sea, Eso fue. les iban dando permiso por cada país y ustedes se movían en autobuses. Sí, eso fue tanto en Nicaragua como en Honduras, un permiso. Ya, pero igual, una vez que tú adquirías ese permiso, por el camino fue muy, muy tranquilo, no hubo así demora, gracias a Dios no hubo demora que nos hayan robado, se hayan subido delincuentes, no pasamos por nada de eso, gracias a Dios. Y luego Honduras, Guatemala y México. En México, cuando llegamos a México, ahí sí también tuvimos que sacar un permiso, pero eso, las colas cuando llegamos a México eran demasiado sorprendentes. Ahí sí cuando llegamos a México ya no fue cuestión de 3 horas, cuestión de 4 horas y es una cola y ya adquiríamos el permiso. Cuando llegamos a México, ahí sí nos costó un día entero prácticamente. Demoramos prácticamente un día entero cerca de allí de la ciudad de Tapachula Ujú. para adquirir un permiso para poder movilizarnos y viajar tranquilamente, agarrar un autobús y viajar tranquilamente con ese permiso de movilidad por todo el país. Ahí sí duramos prácticamente un día entero, porque había demasiadas personas, Claro. había bastante personas. Pero sí, técnicamente bajo el sol, esperando, y nos llevó técnicamente desde la mañana hasta casi noche, hasta casi 7 de la noche que adquirir el permiso. Tuvimos gran parte del día. Ya habrá sido como a las 5 y pico, casi iban a ser las 6. Nos llegó a nuestra posición después de hacer fila allí. Logramos obtener el permiso a esa hora, y después de esa hora íbamos a decidir ya comprar el pasaje para
para ir. Ahí en la ciudad, ahí en México sí fue como que nos quedamos un poquito más porque no se conseguía pasajes o se agotaban cuando fuimos ya estaban agotados los pasajes porque nuestra idea era viajar desde allí, de Tapachula a Ciudad de México y de Ciudad de México hacia la frontera ya. Y recuerdo que esa misma noche cuando intentamos comprar ya no había pasajes, tuvimos que esperar hasta el día siguiente. Y mientras tanto iba gastando parte de sus ahorros, ¿no? De esos 1.500 que tenía. De esos 1.500 y yo ya no gastando parte ya cuando iba en México ya lo que me quedaba a mí era como, en México ya a mí lo que me quedaba era como $300, $350, algo así lo que me quedaba ya cuando yo estaba en México. Estaría ya ahí en Tapachula y ya lo que me quedaba a mí era eso, como unos $300. Mi teléfono, que por un momento pensé vender mi teléfono, ya voy a vender mi teléfono con esto. Tenía un Huawei, era un teléfono Huawei que fácil lo podía haber vendido en un aproximado como de $100, porque el teléfono valía tal vez un poquito más, valía como, era del año 2023 el teléfono, entonces tal vez valía tal vez como hasta unos 150, pero por la emergencia yo dije, lo voy a vender aunque sea unos $100 aproximado para salir de esto, pero bueno, al final no lo vendí y decidí seguir mi camino desde el principio ahí con esos 300 hasta ver dónde me llegara, dónde me alcanzaba. Porque ya me estaba quedando a mí personalmente unos 350 y al primo mío creo que le estaba quedando lo mismo. Pero pensaban que con eso íbamos a llegar y así que decidí no vender teléfono ni nada y seguí mi camino. Claro. Y de Sí. ahí, de la Ciudad de México, logran conseguir un pasaje y van a la frontera. ¿Por qué frontera se posicionan para entrar a Estados Unidos? Nosotros entramos por ¿cómo se llama este pueblo? Por Piedras Negras, por la ciudad de Piedras Negras, porque habíamos escuchado, eso fue algo como que había mucha gente que estaban escuchando que entraban por Matamoros, ¿no? Por Matamoros. Pero entonces, como te estoy diciendo que ese día, el día que nos sacamos el permiso, que intentamos comprar después el pasaje esa misma noche para Ciudad de México, no pudimos, sino que nos tuvimos que achantar una noche más. De paso que no pudimos, también el primo mío se enfermó por el camino. Sí, en la ciudad, ya cuando estábamos allí en México, imagina el propio sol, no sé, no comimos bien ese día ahí, o creo que fue que no, también pudo haber sido, no sé, se comió algo que no. Pero ese día que se enfermó él, ese día entonces fuimos, obviamente lo llegamos a una Cruz Roja ahí para que lo atendieran y todo eso, hasta que se recuperara. Y cuando decidimos ya ir a comprar los pasajes en medianoche, ya no había, tuvimos que técnicamente esperar hasta el día siguiente. Esperar hasta el día siguiente y entonces ya había muchos que ese día sí lograron, compraron sus pasajes y se fueron. Incluso uno de nuestras amistades que iban que iban con nosotros en el grupo, conocidos allí, se fueron adelante. Ellos se fueron adelante, yo me quedé con nada más que con mi primo y una amistad allí que veníamos desde Chile, conocía bastante a mi primo y no nos abandonó y él sí se quedó ahí con nosotros, pero hubieron otras personas que venían con la amistad de nosotros, con la amistad del primo mío y de mi persona, que ellos sí siguieron su camino y eso, y ellos se metieron ellos viajaron hasta Ciudad de México, y de la Ciudad de México, como ya nos llegaban una ventaja de mediodía, porque nosotros salimos fue el día siguiente, y ellos lograron viajar la noche anterior en medianoche, ya nos llegaban una ventaja prácticamente de mediodía, ellos se fueron adelante, ellos se fueron por Matamoros, y resulta que a muchos de ellos, no lo dejaron entrar por allí, ¿eh? Claro. No los dejaron entrar por allí, así que eso también nos llevó
a la decisión, porque manteníamos el contacto con ellos y la comunicación, nos llevó a la decisión de mejor entrar por Piedras Negras, porque por un momento estábamos pensando entrar por allí, pero después, cuando vi que sucedió eso, decidimos entrar mejor por allí por Piedras Negras. Marcos, me habías contado que hubo un momento en donde llegando a la frontera la policía, mientras estabas en un autobús, los extorsionó, te robó el celular, algo así. ¿Nos contás algo de eso? Eso fue ya llegando, eso fue ya casi llegando a la ciudad de Piedras Negras, eso fue ya llegando a la frontera, ¿no? Nos faltaba poco para llegar eso fue en plena madrugada, nos faltaría tal vez 2 horas para llegar a esa ciudad y entonces técnicamente allí nos detuvieron y nos quitaron eso, ¿ve? Porque técnicamente como que querían que uno les diera algo de dinero, pero como ya veníamos, ya ahí cuando veníamos en México no teníamos casi nada ya, casi ya nada de dinero, gran parte del dinero ya lo habíamos gastado, aparte que salí con poco, ya estoy en el último paso, ya no me traía nada así como para poder ayudarlos, ¿ve? Colaborarles, como dicen ellos. Claro. Así que Ujú. tristemente y técnicamente ahí me quedé sin el teléfono. Eso fue ya llegando unas 2 horas antes, tal vez antes de llegar allí a Piedras Negras. Pero ¿cómo fue la situación? ¿En dónde iban ustedes? ¿Cómo los encaró el policía? Un policía mexicano, ¿no? Sí, sí, obviamente sí. Y no sé, todo fue tan rápido que todo fue tan rápido y fue en hora de la madrugada y uno venía durmiendo. Yo venía a esa hora de la madrugada, uno viene en el autobús, viene descansando, durmiendo y de repente paran el autobús y para hacer una revisión normal de procedimiento, imagino, y normal, pensé que iba a ser todo normal. Y pasó así, terminó pasando así que a muchos que venían ahí le quitaron su teléfono, a otros le quitaron algo de dinero, que si 50, que si $100. Y entonces, eso pasó así, pasó que de repente ni siquiera me dio mucho tiempo de reaccionar y pensar que iba a ser, sino que salí así con mi teléfono. No pensé que iba a ser nada malo, obviamente, tampoco estoy haciendo nada malo, ¿no? Y salí así, no lo guardé ni nada, salí y cuando me estuvieron revisando, viendo que yo traía, que traía encima, y, y tal vez como vieron que no tenía nada de eso así más de valor que el teléfono, me lo quitaron. ¿Y cómo fue la situación? Dame tu teléfono. Como un robo, asalto. Algo así, técnicamente, no, ni siquiera un dame tu teléfono ni nada, lo revisaron, vieron que lo tenía y se lo metió él en el bolsillo y Mira. ya, más nada. Pero por lo menos mi documento que traía mi pasaporte y mi cédula y esas cosas ahí, que es importante en mi documento, por lo menos eso no me lo quitaron, gracias a Dios, y seguí mi camino, pues. Pero Claro. fue como fue algo tan rápido ya, no, y lo pensé, nada que iba a pasar nada, todo veníamos bien por el camino, todo pues, estaba marchando perfectamente, pasó eso así a última hora y pues nada, tampoco por un teléfono mío que yo queda a formar problemas, ya Claro. estaba casi llegando, entonces no, normal. Dice, vi el teléfono y seguimos nuestro camino. Claro, Después entonces, lo normal para que nos montáramos, nos subimos al bus y el bus siguió su camino hasta el destino que era Piedras Negras. claro. Entonces ahí bien, llegan a Piedras Negras. ¿Y cómo, Y ya. cómo es la frontera? Ilústranos un poco. ¿Tiene que cruzar desierto, cruzar un río? ¿Cómo es? No, ahí tienes que cruzar el río, ahí tienes que cruzar un pedazo del río Bravo, el popular río Bravo. Ahí tienes que cruzar el río. Pero cruzamos el río y lo hicimos en la mañana. Habrá sido, llegamos nosotros ahí a Piedras Negras de madrugada, tipo 5, pero como estaba bastante oscuro y eso todavía, estaba bastante, no todavía no había amanecido ni todo bien así. Nosotros esperamos que amaneciera, tuvimos un rato ahí en ese pueblo y justamente allí conocimos a una persona, a una persona hondureña, que era conocimos a esa persona, una persona y un muchacho joven y él nos hizo el favor de decirnos más o menos, como él ya conocía bastante por allí, nos hizo el favor de decirnos dónde era
como más bajito, ¿me entiendes? Donde la corriente no fuera tan fuerte y fuera más bajo así, que no nos tapara para poder pasar. Del lado estadounidense estaba cercado, había alambre, había patrulla. ¿Cómo pasaron el río? ¿Con las mochilas iban livianos o con lo que cargaban encima? ¿Cómo fue eso? Y ya no bastante liviano ya para eso, porque gran parte del peso que es ropa, uno iba tirando gran parte de esa ropa, la habíamos tirado ya en la selva, la comida que uno venía comiendo, esa comida ya, municiones, ese luego uno se lo comió fue en la selva, eso ya no existía ya, gran parte de la ropa también nos tuvimos que deshacer porque estaba bastante pesado ya el viaje por la selva así y eso que traía nada más que un bolso, ¿no? Pero uno va ahí desechando ropa y ya iba bastante liviano ya al final del camino ya, en cuestión de peso. Así que decidí con obviamente mi documento, que siempre lo que estoy pendiente más que todos los documentos y eso, y el poco dinero que ya me estaba quedando, y cruzamos ahí ese pedazo del río con el bolso arriba, ¿no? En las manos. Claro, era un Torcido bolso, arriba porque si era hondo, si era un eh, poco hondo. era un bolso impermeable, lo metieron dentro de una bolsa, ¿cómo Sí, hicieron? lo metimos dentro de una bolsa, pero igual como era bastante hondo, no, ya el río nos pasaba por encima de la cintura, ya igual yo decidí mejor ya agarrarlo en las manos, agarrarlo así con las manos arriba y para que no se mojara, pues porque como tenía mis documentos allí, Claro. mis documentos y también pensando en parte de la ropa que no se mojara, crucé así. Pero técnicamente muy bien, no había animal, ningún animal ahí de río que nos pudiera hacer daño y estaba un poco hondo y la corriente fuerte, pero se pasó. El agua era No. fría, estaba temperatura ambiente, ¿cómo era? Sí, estaba bastante fría, Oh. estaba bastante fría, pero no había así como que esas trampas, esas cosas en ese pedazo por lo menos no. En esa parte ahí de Piedras Negras, por ahí no había nada de eso que sí, animales así de no nos encontrarnos, no. Claro. Pasó por el camino y ni tampoco había trampas de alambre ni nada de eso. ¿Y había patrullas fronterizas del lado estadounidense? Ah, eso sí nos falta. Eso sí obviamente nos falta y obviamente ya cuando íbamos por la mitad del río ya las patrullas nos habían visto. ¿Y cómo fue ese momento en, en que llegan las autoridades migratorias y los agarran? Ustedes pisan la tierra estadounidense y inmediatamente los detienen. Y inmediatamente eso no pasó ni un minuto y ya las autoridades estaban ahí, ¿no? Y nos retuvieron. Nos retuvieron y nos dijeron de qué nacionalidad éramos, que si teníamos algún documento encima, le mostráramos. Claro. Y venezolanos, habían unos venezolanos allí, la mayoría venezolanos. En ese momento, cuando yo entré, la mayoría éramos venezolanos, recuerdo un hondureño, recuerdo unos cubanos, recuerdo nicaragüenses que estaban ahí también ese día que yo entré, venezolanos, cubanos, nicaragüenses. Esas son las nacionalidades que yo recuerdo que estaban en ese momento, en ese pequeño espacio cuando enseguida yo crucé el río que yo pasé, que Claro, estaban por ahí. ¿y la patrulla fronteriza cómo los trató? ¿Hablaban español? ¿Cómo se manejaron? No, hablaban, sí había uno de ellos que hablaba español. Sí había uno de ellos que hablaban español y con ese fue que uno manejó la comunicación y hicimos tal cual como ellos dijeron en ese momento. Les mostramos nuestros documentos, la nacionalidad de que éramos, revisaron y ahí nos tuvieron un rato ahí retenidos. Después nos subieron a una patrulla, tuvimos un rato en la patrulla y después nos llevaron, cuando se llenó la patrulla, nos llevaron a por ahí a un lado cerca y nos montaron luego en un autobús. Y del autobús nos llevaron a un sitio de retención de eso. ¿Y cómo fue allí la llegada al centro de detención? ¿Cómo los procesaron? ¿Les tomaron fotos, las huellas?
¿Cómo fue esa experiencia? Uf, centro de detención. Creo que fue la parte en la que más tiempo pasé. Del viaje ahí también se me fue como, ahí pasé casi que una semana en un centro de detención, pero era porque ya no tenía dinero. Cuando, bueno, no, no. Ya, el centro de retención como tal, pasé 3 días. El centro de Pasé tres detención días. quedaba en Texas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Allí pasé 4 días y 3 noches. 4 días y 3 noches. ¿Y cómo fue el ingreso al centro de detención? ¿Lo revisaron? ¿Le tomaron huellas, fotos? ¿Cómo fue ese punto? Sí, nos toman las huellas, nos toman nuestros datos. Allí tuve que, mínima cosa que yo traía de objeto cortante, afeitadora, hojillas, uno de ese tres afeitadoras para en el camino afeitarse, hojillas, esas cosas las tuve que, todo eso me los quitaron, botaron eso, ropa, había una pequeña parte de mi ropa que se mojó cuando estuve cruzando el río y esa ropa me la botaron. Se quedó nada más mi ropa que estaba técnicamente, la poca quedada de mi ropa seca. Mm, o mínimo objeto cortante, que si una hojilla, que si una afeitadora, resto barba que cargaba, todo eso se botó, ¿Y tu documento? bolígrafo. Mi documento me los quitaron. Me los quitaron ahí para revisión. En ese momento tenía mi cédula de identidad y mi pasaporte. Eso se lo quedó migración para revisión de cada persona que iba entrando. Cada persona se quedan con los documentos para ir revisando cómo estaba su estatus legal, la revisión que ellos hacen, pues. ¿Y te devolvieron el Imagino que documento? actualmente no cuento con ese pasaporte. El Claro, pasaporte nunca me lo claro. regresaron. Claro, en ese momento te sacaron los documentos en Texas y tú ahora vives en Colorado y estás sin esos documentos. Sí, sí, ando sin mi pasaporte venezolano. Técnicamente tengo ahorita ya, gracias a Dios, logré estabilizarme un poco, tengo mi seguro social, mi número de seguro social, tengo mi permiso de trabajo, mi licencia, Claro. ¿Y pero cómo obtuviste el no estatus? tengo documentos como tal que sin pasaporte venezolano, nada de Venezuela. Claro, ¿y cómo obtuviste el estatus migratorio actual? ¿Qué estatus migratorio tienes ahora? Bueno, ahorita yo estoy haciendo el proceso del asilo, ¿me Ujú. entiendes? Hice mi proceso de asilo y tengo que presentarme el año que viene para mi primera presentación frente a un juez. Y a través del asilo uno puede sacarse el permiso. Uno puede sacarse el permiso de trabajo y ese permiso dura técnicamente 5 años. Y eso es lo que yo tengo. A través de eso obtuve mi permiso de trabajo y obtuve también mi seguro social. Y también tengo actualmente salió justamente en ese año 2023 porque yo entré en mayo aquí del 2023 y también salió para octubre del 2023, salió sobre el TPS, que es una protección temporal que le dan a uno al venezolano. Claro. Entonces yo aproveché también ese año y postulé para ese TPS. Y tengo técnicamente, esos son los documentos que técnicamente actualmente tengo. El permiso de trabajo, el TPS de protección Claro. y eso pues, el per- y Y el seguro cuéntanos, social. claro, y cuéntanos por qué elegiste vivir donde vives ahora. Cuéntanos en qué estado, en qué ciudad vives. Ahorita estoy viviendo aquí en el estado de Colorado, un pueblo que se llama Avon. Claro. Y, y bueno, aquí también porque aquí conocí una persona que estaba allá en Chile, una amistad, y esa amistad ya se había venido unos meses anteriormente que nosotros, y esa persona se dispuso pues a recibirnos y ayudarnos por lo menos en el sentido del sitio donde íbamos a llegar y eso cuando una vez que llegamos aquí a los Estados Unidos. Incluso me dio su dirección, me ayudó con su dirección, porque ahí cuando estuvimos
en el centro de retención a uno le piden una dirección a donde ahora vamos a llegar y todo eso. Y entonces él se dispuso amablemente a darme su dirección y a incluso recibirme aquí cuando llegué, me recibió. Y obviamente ya tuve que ya el resto, trabajar y todo eso para pagarme alquiler y estuve un tiempo viviendo allí hasta que ahora me mudé aquí a esta zona de Avon, porque actualmente era Edwards, donde estaba, que es igualmente aquí en Colorado. Claro. Y bueno, este estado siempre he visto que es muy receptivo al emigrante. Hay una buena recepción hacia el emigrante, no comparado con otros estados que es un poco más fuerte, ¿me entiendes? Aparte de que obviamente teníamos ese amigo y principalmente fue por eso, por la amistad que tenía aquí, ya tenía algo donde llegar. Decidí quedarme también porque es un estado muy receptivo hacia el emigrante y también me ha ido muy bien aquí, hay bastante, se consigue bastante trabajo. Con documentación sí se consigue bastante trabajo y me ha ido muy bien aquí. Por ahora estoy aquí donde me encuentro. Claro, ¿y cómo es tu día a día ahí en Colorado? ¿Qué trabajo desempeñas? ¿Cómo te manejas? Bueno, ahora actualmente estoy trabajando en hotel y en un almacén. Trabajo en las tardes en hotel. Dentro de un rato me toca ir. Trabajo en hoteles y en la zona de restaurantes, exactamente, en la cocina. Y también estoy trabajando también en los almacenes de Walmart. Y ahí técnicamente el trabajo ha sido muy bueno, ¿viste? Y en esta temporada, ahorita, en la temporada de invierno, ahorita ya estamos en verano, pero en la temporada de invierno estuvo muy bueno. Y verdad que aquí con documentos se consigue bastante y por eso es que también opté por quedarme aquí porque con documentos he visto que hay bastante oportunidad de trabajo. Claro, y sin documento se consigue algo o nada. Tuve un buen tiempo sin documentos, estuve un buen tiempo sin documentos mientras hacía mis trámites, casi que 9 meses por ahí, casi que al año, casi que un año ya sin documentos, mientras hacía mis trámites. Y se consigue, pero son trabajos a veces temporales, por un tiempo mientras te necesitan, ¿me entiendes? Mientras te necesitan, te tienen ahí trabajando, pero ya después si el trabajo bajó, si el trabajo resulta que bajó por la temporada, o es que empieza a haber menos trabajo, las personas indocumentadas que no están trabajando bien legalmente, obviamente que los sacan y se quedan ahí con los documentados, ¿me entiendes? Hay una gran diferencia entre no tener documentos y sí tenerlo, porque cuando los tienes, aparte de que consigue un trabajo fijo y trabaja directamente a la empresa, no por intermediario, ellos te acomodan ahí, siempre te dan por lo menos tus 40 horas o tus tiempos extra, tu overtime, cuando hay bastantísimo trabajo. Incluso cuando empieza a bajar el trabajo, siempre te tienen allí directo trabajando en la empresa y te acomodan y siempre hay trabajo así. Claro. Pero de Y la manera irregular es más complejo porque no trabajas directo con la empresa y en lo que los trabajos empiezan a bajar no te sacan, no cuentas claro. con seguros no cuentas con seguro, ningún tipo de seguro que si seguro médico, un seguro médico, un seguro de muerte, de algo, no cuentas con ningún tipo de seguro cuando estás trabajando irregularmente, ¿me entiendes? Con Claro. vacaciones, con días feriados que te lo paguen al doble, Mm. o eso, no cuenta con ningún tipo de ese beneficio cuando estás irregular. Entonces podríamos decir que estás teniendo dos trabajos, ¿no? Trabajas en dos lugares diferentes. Correcto. ¿Y qué desafíos enfrentan en el día a día en cuanto al tema idioma, discriminación, trabajo? ¿Cómo está ese tema? El desafío más grande ahorita es el idioma, porque realmente como ando con dos trabajos, el poco tiempo que me quede de dormir y mi comida, hacerme mi comida, hacer algunas diligencias que otra que me toque hacer, o mis quehaceres del día a día, y entonces ahí se va gran parte de mi día, más los trabajos, y no, no me da tiempo así de aprender el idioma, ¿no? Claro. Pero por eso ya es bueno, algo que voy a empezar ahora
trabajar, estoy así 2 trabajos porque estoy ahorita con una meta, pues, de reunir un dinero y eso para hacer unas cosas. Pero ya en lo que cumpla eso, la meta es quedarme en un solo trabajo y empezar a aprender el idioma, porque el idioma es otra manera demasiado efectiva y poderosa, así como tener sus papeles, o más poderosa aún, para que aquí uno le vaya bien. Y si pudieras hablarle al tuyo del pasado antes de iniciar el viaje, ¿qué le dirías con la experiencia que has tenido? A mi yo del pasado, ¿qué le diría? Mm, que está bien, que lo hizo muy bien, lo está haciendo bien. Por ahora no tengo así ninguna queja que... Yo creo que todo pasa por algo en esta vida y está bien que valió la pena sin duda intentarlo y lo logre, no lo logre. Lo importante creo que siempre es intentarlo para uno poder acercarse siempre a las metas, a los objetivos que uno tenga personalmente en esta vida. Algo muy importante, sobre todo lo logre o no, es intentarlo. ¿Y cómo ha cambiado tu perspectiva del mundo con toda esta experiencia? Que las cosas se pueden lograr, simplemente hay que atreverse y apartar un poco el miedo o las críticas o el qué dirán o de lo que veas, de las experiencias de las demás personas, porque a veces te dejan mucho llevar por los comentarios que ves por internet o que otra persona o que le fue mal o que le pasó esto o aquello y a veces uno se deja llevar mucho por lo negativo y piensa que porque a otra persona le fue mal a ti también te va igual. Yo siento y pienso que cada persona vive experiencias diferentes. Dios, el destino, la vida o el esfuerzo de cada persona es lo que te va a hacer recompensar tu sacrificio y al final vale sin duda la pena intentarlo. Mínimo proyecto que tenga, siempre vale la pena intentarlo. Dejar a un lado el miedo, dejar a un lado cualquier criterio, energía negativa y por lo menos intentarlo, que es lo más confortante, pues. ¿Y vos, cómo estás con el tema de los cambios migratorios que están sucediendo en este momento? ¿Vos sentís que es una amenaza a, a tu residencia, a tu estatus migratorio de quedarte en Estados Unidos? ¿O no ves ningún peligro de perder tu estatus? Bueno, eso es algo complejo ahorita también, ¿no? Porque por lo menos eso del TPS lo habían quitado hasta hace poco que dieron una orden que no, que se revocara esa orden y que siguiera todo eso de lo del TPS, lo de la protección hacia el venezolano. Ujú. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. La verdad que no le echo mucha cabeza a eso. Trato de como que vivir un poco más el día a día sin estar pensando mucho. Así que, obviamente, haciendo siempre mis procesos. Yo siempre ando ahorita ya cuando estoy pendiente, ya es lo que, por lo menos lo del permiso, eso ya lo tengo y eso no me, sé que va a durar bastante tiempo y por lo menos no es algo que ya ahorita me tenga que poner cabezón a pensar en eso, pero por lo menos lo del TPS, lo de la protección esa, se me había vencido anteriormente, yo lo saqué y se me venció ahora en abril, empezando este mes, pero ahí lo volví a hacer procedimiento, estoy haciendo el procedimiento, dicen que dentro de pronto da una respuesta y nada, viviendo en parte el día a día sin echarle mucha cabeza negativa a eso y obviamente actuando, pues, actuando y haciendo las cosas y portándome legalmente lo mejor que puedo aquí, haciendo las cosas por el método legal y la vía correcta. Y Marcos, qué planes tienes a futuro? ¿Tienes pensado volver a Latinoamérica, volver a Venezuela, volver a Chile? Ya, no, sin duda algún día volver a Venezuela y ahorita estoy en mis procesos, en mi vaina, mis procesos legales aquí porque me quiero quedar un buen tiempo más aquí, pero igual si por malas cosas del destino, qué sé yo, toque regresar o ya todos esos beneficios legales que están dando nos los retiran
tendré que obviamente irme, ¿no? Pero por lo menos estoy como que haciendo parte allá, ayudando con lo poco, lo que aprovecho de dinero que estoy ganando para hacer algo allá y al mismo tiempo aquí, pues. Porque si me toca irme, me voy con algo por lo menos hecho, realizado y si no, me quedo. Si me sigue yendo bien así, me quedo aquí un buen tiempo. Pero sí, a la larga, al final, después de cumplir un buen tiempo aquí estoy pensando en irme. ¿Me entiendes? Claro. Sí, pienso. ¿Cuáles serían las razones por las cuales te irías? ¿Por un tema de que no encajas todavía en el lugar o por un tema de estatus migratorio? mm, Sería por un tema de estatus migratorio, en dado caso de, como te estoy diciendo, Ujú. que ya legalmente no pueda seguir yo como lo vengo haciendo. Porque así irregular es bastante más complejo y difícil. ¿Sí Claro. me entiendes? Y además, pues, sí hay que trabajar bastante aquí, bastante también para uno poder vivir cómodamente, ¿no? Porque así como se gana dinero, también es un poco costoso, ¿no? Es bastante costoso. Si uno se gana un aproximado ponte de 3.000 al mes por un trabajo, 3.000 es lo que te va a costar un departamento. Tendrías que técnicamente mantenerme trabajando doble para poder pagarme el DEPA, seguir pagando el DEPA y tener una vida técnicamente cómoda. Y así sin papeles ya todo se complica y es más difícil, ¿no? Claro, actualmente ¿cómo se manejan ahí en el alquiler? Con el tema alquiler, vivienda, entiendo que compartes el lugar, ¿no? Sí, ahí estamos en un cuarto. Estoy en un cuarto yo, otro cuarto de mi primo, pero sí, es un DEPA. Es un departamento de tres, cuatro habitaciones. Claro. Y en algún momento también vi que está viviendo en una casa rodante, como que se usa mucho eso. Eso fue recién llegando, sí. Cuando estaba recién llegando, técnicamente llegué sin nada de dinero aquí, ya estaba en cero, cero, cero y me tocó vivir un buen tiempo ahí hasta que me estabilizara, sobre todo en cuestión de papeles también, porque sin los papeles es bastante difícil, sobre todo conseguir más dos trabajos, así, Claro. y se complica bastante. Y cuando te estás trabajando, trabajas tal vez por un tiempo, pero enseguida baja el trabajo, le dan prioridad a los que están legales, pues. Sí. ¿Cuál es el costo de alquilar una casa rodante en comparación con alquilar un decto o una casa como en la que vivís ahora? Bueno, que es un poco más económico lo de la casa rodante, ¿no? Pero gastan más o sea, si en ese caso estaba compartiendo ahí con muchas personas y así no es bastante un poco más incómodo. Por ejemplo, alquiler una casa rodante donde estén dos, tres personas, ¿cómo se dividen los gastos y cuánto es el alquiler de la casa rodante, por ejemplo? Depende, si la casa rodante lo que tengan son dos habitaciones o tres habitaciones, normalmente te alquilan en la habitación. Una habitación te puede costar 1.200, 1.300 pesos. Es lo que te puede costar una habitación, 1.200, $1.300 una habitación, ¿me entiendes? Claro. Y ya como mucho te aceptan allí tú y otra persona que más, como mucho dos personas en una habitación. Claro. Y eso incluye servicios, gas, electricidad, ¿cómo es el tema? Sí, sí, te incluye, la mayoría del tiempo sí, te incluye, ya cuando pagas 1.300, 1.400, te incluye el gas, te incluye, pero lo demás es compartido, que si la cocina lo tienes que compartir con los demás miembros de la otra habitación y, y así, la cocina, las áreas comunes, sala, el patio y eso. Y en cuestión de estacionamiento, siempre hay un estacionamiento por habitación. Ah, mira. Un carro así. No que si hay dos personas, tres personas, Y ahí, casi siempre. ahí en la departamento que alquilan, ¿cómo pueden alquilar el lugar? Ya siendo legales, ¿pueden hacer el trámite con el Sí, arrendatario fácilmente? sí, ya esa es la ventaja también de tener documentos, que ya teniendo documentos puedes arrendar directamente con el dueño de la propiedad, ¿no? Puedes arrendar con el dueño de la propiedad y así poder llegar a un acuerdo, el monto y pagar. Mientras que ya irregularmente es muy difícil, ya no, es casi imposible así irregular, sin nada de documentos,
un seguro social por lo menos que opte de aquí, que así de nada de aquí ya tiene que a intermediario, entonces, alquilar por intermediario para poder alquilar un departamento como tal, o si no, simplemente conformarte con una habitación, que es un poco más complejo hasta todo eso del arriendo, porque para alquilar un Y, departamento como tal, sea el dueño del alquiler de ese apartamento, tiene que comunicarte directamente con el dueño, el americano, y él te va a pedir por lo menos un documento para poder registrar, pues, un documento legal de aquí, un seguro social, algo. y qué precio aproximadamente puede tener el alquilar un departamento, por ejemplo, ahí donde vivís vos? Bueno, aquí está costando actualmente, está costando 3.500, 3.500, pero es porque hay varios departamentos, pero hay departamentos de 2 habitaciones nomás, otras de 3, de 1, ¿me entiendes? Entonces depende también mucho las habitaciones que tengas. Depende mucho de las habitaciones que tengas, porque hay apartamentos de una sola habitación y se consigue de eso en 1.500, en 1.600, de 2 habitaciones en 2.000, 2.200, Ujú. así, pero depende mucho de la zona también. Y semanalmente, ¿cuánto gastan en comida aproximada o al mes? Mm, bueno, nosotros gastamos un promedio como por semanal, serían como 150, $150 semanal, ¿Cocinando en casa o pidiendo también comida? como cocinando en casa. Ahí está. Cocinando en casa no incluye estar comiendo afuera, en restaurante, nada de eso, cocinando en casa. Cocinando en casa, porque ya comiendo en la calle, una comida depende. Si vas a un restaurante elegante, una comida son 50, $60. Una comida. Ya si Bueno, pusiste así diferente, un poco más económico. Depende del sitio también, el lujo y todo eso. bueno, Marco, no sé si no te haya preguntado algo que quiera compartir. No, por ahora creo que todo bien, ¿no? Todo. Te Y agradezco mucho, Marco, por tu tiempo y bueno, contarnos toda esta historia. Bueno, con esto le damos cierre al episodio número 3. Así que nada, y los invito a todos a darle me gusta, clic a la campanita, dejar un comentario, a suscribirse también. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.